Bueno, Bueno, sí, la primera cosa, la biopolítica. biopolítica es una forma nueva de dominación, en tanto nueva, en tanto poco visibilizada, pero en realidad es una forma muy anterior. Es decir, era un nivel de lo político que no se había registrado, que no se había teorizado, no se había percibido como dominación o como un control de los cuerpos. Y no es hasta finales de, bueno, en realidad hasta el siglo XX, donde el historiador francés Michel Foucault lo viene a poner en un lugar. Entonces, la biopolítica no usa una forma, digamos, tradicional de lo político. O sea, no te bastan las categorías tradicionales de la política para analizar la biopolítica, sino tienes que dar nuevos giros, tienes que profundizar en nuevos lugares para poder, digamos, alcanzar ese nivel. Y te habla más bien de un periodo histórico de larga duración, como dice Ferdinand Braudel. Y este larga duración, pues en realidad lo podemos tirar hasta el tótem y el tabú en términos de Freud, pero siendo un poco más puntuales, será en la conquista a Latinoamérica, en donde tenemos esta nueva dominación inscrita y de pronto no se había podido ver, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con una forma de dominarnos, con una forma de convivencia, con una forma política, en donde los cuerpos quedan suscritos a un dominio, vamos a llamarlo biológico, de la especie, ¿no? Entonces la biopolítica tiene que ver con toda esta boga, todo este boom, todo este auge que tomó el discurso biológico, sobre todo a partir del siglo XIX. La idea, digamos, del microscopio viene a revolucionar y a darle una consistencia, una objetividad, una validez, una verdad, una veredicción a la biología. En ese sentido, la biología viene a ser este discurso de verdad, discurso seguro, confiable, objetivo, donde los cuerpos se inscriben. Es decir, la biología aparentaría una neutralidad discursiva, unos intereses imparciales, ¿no? En donde unos resultados sin fines políticos. Entonces, este auge se va tomando en política, es decir, vamos viendo cómo los políticos o cómo la cuestión del manejo de la población se va empezando a contaminar de estos discursos o de estos conceptos. Pensemos en el concepto de organismo, ¿no? Los organismos, las organizaciones sociales, ¿no? Que pueden ser la empresa, qué sé yo, la familia, etcétera. Ese concepto organismo viene tiene una raíz biológica, esa palabra. Los organismos, ¿no? La regulación, los organismos se autorregulan, y en este sentido se autorregulan es una forma más eficaz y más administrada, más económica de llevar la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido vemos aparecer estas categorías. Pensemos en la importancia que va cobrando el discurso de la vida. El discurso de la vida es totalmente biopolítico, es qué vamos a hacer con tu vida, cómo vamos a administrar la vida, ¿no? Entonces, biopolítica en términos mucho más concretos, yo diría, tiene que ver con la administración de la vida o el llevarte de una forma administrada a la muerte, ¿no? Porque tendríamos que reconocer que en el anverso del concepto vida, lo que se le esconde es la muerte, o su reverso es la muerte. Entonces, no es tanto que tengas una vida óptima, sino una vida administrada, desde la cual te podamos llevar a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo diría que tiene que ver la cuestión de la biopolítica, así en términos muy generales, ¿no? Bueno, por otro lado, nos preguntan sobre
estos niveles, ¿no?, de la biopolítica, cómo es o cuáles son o a qué nos referimos con otros niveles que no son los de la política de toda la vida o la política, los análisis tradicionales de lo político. Eso yo le llamaría complejidad, para utilizar esta noción, digamos, ya bastante rescatada en nuestros tiempos, la idea de complejidad. Y en este sentido diría, complejidad tiene que ver con niveles más allá de los de la política tradicional, como cual principalmente lo que Foucault va a trabajar es la idea, por ejemplo, de Estado y de nación, o de nación-Estado, que es como un modelo muy utilizado para el análisis político. Ahorrarnos una teoría del Estado, dice Foucault, ahorrárnosla, es decir, prescindir hasta cierto punto de ella, no es para no hablar del Estado, sino para hablar desde otro nivel del Estado. Es decir, tiene que ver con detectar niveles desde los cuales el Estado no nos alcanza para hacer el análisis de lo biopolítico. Por ejemplo, el término de vida, que ya dijimos, el término de raza, el término de mejora biológica, de mejora de la especie, el término de población, que también es importantísimo en biopolítica. Y en realidad lo que se esconde ahí, que el Estado no nos permite ver, es la idea de la producción, la construcción de objetos de peligro. Es decir, la biopolítica emana, se sostiene construyendo peligros sociales. Si no hay un peligro social, el propio Estado no tiene legitimidad, ¿sí? Pero va más allá, porque la cuestión de la seguridad de la población no nada más te alcanza con el Estado, sino sobre todo es un discurso médico. Lo que está pasando ahí es una cuestión médica que es la que queda, digamos, de fondo, de soporte de la biopolítica, una cuestión científica. Y bueno, en este sentido, por eso es que pensamos en términos, digamos, complejos, de complejidad. Entonces, vemos nacer una educación del peligro, nos dice Foucault, construcción de objetos de peligro, de objetos de desarrollo, que son los que van a hacer las veces de legitimidad y de intervención sobre los cuerpos. Es decir, los peligros sociales, indigencia, locura, peste, como los grandes aparatos del XIX, pero pues bueno, en el siglo XX lo pudimos ver: fascismo, comunismo, socialismo, latinoamericanismo, terrorismo, anarquismo, claro. Son esos objetos de peligro desde los cuales se legitima la intervención y la actualización biopolítica. Entonces, esta complejidad pasa por una especie de marqueta discursiva, científica, de todas una cantidad, ¿no?, remasterizada de patologías, que son las que van a permitir mirar, percibir de cierta forma los cuerpos. Es decir, se necesitan campos teóricos, campos perceptuales, con los cuales ver de cierta forma patológica para poder intervenir sobre su cuerpo, es decir, para poderlos volver productivos. Hay el discurso, por ejemplo, de los reclusorios sobre la reinserción social o la readaptación social. Fíjense, esa idea es muy biopolítica en el sentido de la readaptación, la adaptación biológica, ¿no? El más fuerte es el que se adapta mejor. Y en este sentido, la superevolución tiene que ver con una adaptación al medio. Este medio, ¿cómo nos queda? Que nos va a decir Foucault. Bueno, este espacio de competencia y adaptación es el mercado. Pero entonces el mercado no es libre, no hay libertad de mercado como tal, sino que se necesita toda una complejidad, ¿no?, que al ser tan densa, tan espesa, de pronto se nos escapa, desde la cual el mercado se regula. O sea, sí tenemos una regulación de mercado, pero no pasa por el Estado necesariamente. El Estado ya será una cadena de mando muy atrás. En realidad, por donde pasa es por la práctica cotidiana de los cuerpos, lo que llama Foucault la práctica gubernamental. Y entonces, bueno, y en este sentido, estos cuerpos van haciendo estas prácticas en la medida que se van ajustando, se van adaptando a las marquetas de patologías que se presentan o que el mercado nos ofrece, y que los médicos son los que, o la ciencia en general, son los que los van, digamos, masterizando. Entonces, bueno, en este sentido
tenemos ahí el control de los cuerpos, ¿no? Sí, como muy claro, vía la práctica cotidiana, en tanto adaptarse o no, más bien no desadaptarse de los parámetros patológicos que construye, mantiene y reproduce el discurso de la salud, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de salud en términos de mejora biológica, eso es la biopolítica, ya estamos entrando a ese nivel que, si lo vemos, está de base de cualquier discurso político, ¿no? Bueno, preguntan sobre la práctica gubernamental. ¿Qué es una práctica gubernamental? Tiene que ver con una práctica cotidiana y sobre todo tiene que ver con una evolución como tal en los mandos políticos. Es decir, Foucault nos teoriza en El nacimiento de la biopolítica la idea del monarca, la figura del soberano, del monarca, del soberano, la idea del Estado y ya la idea del mercado o de la práctica cotidiana. Y entonces nos va diciendo cómo hay un descentramiento, digamos, de la figura del soberano. El soberano ya no va a ser aquella cabeza que representa la herencia de poder y el todopoderoso. Posteriormente es un Estado en donde puede haber cualquier figura, pero hay unas reglas que es lo que le dan el sostenimiento, que es el discurso que todavía se tiene sobre los estados, y por eso las votaciones y la democracia y esta parte de la representación política. Pero después la biopolítica llega a otro lugar que ni siquiera ya pasa por las elecciones ni por el problema del presidente, ni el monarca o el soberano. Tiene que ver con la práctica soberana, la práctica gubernamental. Una práctica gubernamental es una práctica de soberanía de los cuerpos, es decir, el cuerpo es el que tiene que gobernarse, ¿sí? Ya no lo tiene que gobernar ni el Estado ni el monarca. La soberanía recae en el cuerpo, un cuerpo cognitivamente educado e inteligente que pueda cuidar de su salud, ¿sí? Que pueda ser no costoso para el Estado, lo menos costoso para un Estado, para un mercado, o sea, que él invierta en su salud y que su cuerpo se mantenga saludable para la jornada laboral. Es decir, el trabajo, la producción, eso es lo que va a mantener a los cuerpos organizados en un régimen biopolítico. Ahí donde ya las fronteras internacionales y nacionales también van cayendo o siempre cayeron. Es decir, es un discurso globalizado de la salud, donde cualquier gobierno, cualquier empresa, cualquier universidad y médicos hablan de ciertos parámetros en común, que entonces van haciendo una población mundial, un planeta Tierra, o sea, ya en estos niveles de planeta Tierra, ¿sí? Gestionado, ¿sí? Una gestión de la vida de la Tierra. Eso es lo que la biopolítica va logrando, más allá de los intereses políticos del Estado y de las empresas. Es un régimen de verdad que se unifique cada vez más, que permite una vigilancia y una gestión de la vida cada vez más precisa, ¿no? Que ya lo tendríamos en el Facebook, por ejemplo, esta idea de, sí, si bien hay una parte de resistencia política y plus, la gran parte es de vigilancia y de control, donde la misma gente produce eso para que le vigile. O sea, eso es la cosa biopolítica. O sea, no solo yo invierto en mi salud, sino yo produzco, ¿sí?, mi libertad económica. Eso es fundamental. O sea, la libertad, otra gran patraña de la biopolítica, es una libertad de producir tus condiciones económicas. ¿Sí? O sea, no es hacer lo que queramos. Entonces, la libertad no es hacer lo que queramos. Y ahí viene la discusión, por ejemplo, con el discurso autogestivo. Aunque que esto también proviene desde el 18, el 19, la idea de la independencia de los pueblos, la idea de la autonomía de las instituciones, la idea de la autogestión, de la soberanía nacional. Todas estas ideas de nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, que nadie nos intervenga. Eso es biopolítica en el sentido de yo lo voy a hacer y ya no le voy a generar gastos a la corona. La corona va a seguir ahí participando, no se fue, no se terminó. Va a seguirnos dictando grandes metadiscursos, pero mientras tanto nosotros tenemos que limpiarnos por nosotros mismos. Entonces, en este sentido, la idea de la gestión, de la autogestión, de la autonomía, pues viene a ser muy discutida en las ideas de izquierda y las ideas libertarias, inclusive, como pareciera que para que seamos libres nosotros hay que autogestionarnos, sin darnos cuenta que este discurso del desarrollo sustentable
pues está basado en la idea de ser más ligeros, aligerar al Estado. Entonces una teoría del Estado ligera no nada más es la de que el Estado se ve rebasado en la biopolítica, sino que el Estado en realidad intervenga menos, le seamos menos costosos. Pensemos en el discurso neoliberal de los 80s hasta hoy en día. Es un Estado obeso, un Estado pesado, un Estado que no se puede, que ya es muy, tiene mucha carga. Pensemos en la URSS, ¿no? En el fascismo, los socialismos, son estados, ¿no? Como muy... Y se hizo toda una teorización internacional en esta idea de que no hay micro, en el pasaje de la biopolítica micro-macro. Se hizo toda una teorización de los organismos, y piensen, organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, OCDE, de los 80s para acá, en donde se va diciendo que los estados latinoamericanos, sobre todo, bueno, en todas las regiones, pero en nuestro contexto latinoamericano, se presentó eso como que pues era una carga, ¿no? O sea, que los estados eran muy obesos y entonces teníamos que aligerarlos. Entonces cada vez el Estado tenía que intervenir menos en la cuestión de la salud, y eso se lo echamos a la gente, que tenga que ser capaz, ¿no? Que tenga que tener la inteligencia, la sensatez para poderse curar o prevenir, ¿no? Todo el discurso de la prevención para no invertir ya que estás enfermo porque nos sale muy caro, ¿no? El control poblacional, ¿no? Y el boom de la demografía, la epidemiología, todas estas ciencias que son ciencias de cálculo de la población, que construyen población, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, tiene que ver como con esta parte, la idea de la complejidad, es algo bien interesante. Próximamente ahí les presentaremos nuestro libro sobre el discurso del desarrollo, ¿no? Que es una idea también que pasé un montón. Desarrollo de los pueblos, desarrollar los pueblos, ¿no? Que es una idea como que parece en sí misma buena, ¿no? O sea, queremos un discurso que nos desarrolle, ¿no? Y no vemos qué hay detrás. Detrás del desarrollo, lo que se esconde, pues es una administración de la vida, es un llevarte a la muerte, y entonces, bueno, pues eso, bueno, vamos a ver qué tanto sería una mejora, ¿no? O sea, qué es lo que se esconde ahí. Sí. Ok, nos preguntan sobre la improducción. La improducción es una idea que en nuestros seminarios de la doxa indexical hemos estado trabajando. Ahorita estamos terminando un seminario sobre Gilles Deleuze. Próximamente vamos a hacer uno sobre la antipsiquiatría en Michel Foucault. Igual pues están invitados, claro. Y ahí estamos rescatando. Desde la vez pasada habíamos trabajado, eso ya está en la red, en nuestro canal, la Doxa TV, un seminario sobre Bartleby, El escribiente, una novela de Herman Melville, donde Bartleby es una figura totalmente improductiva, ¿no? Entonces, pensemos la idea de la producción. La biopolítica se sostiene, ¿no? Vía un discurso de la salud que se actualiza, tal, pero tiene que haber movimientos que hagan esas producciones. O sea, los médicos no producen por sí mismos. Los cuerpos, la población, tienen que producir, ¿no? Tienen que trabajar. Y en esta producción es en donde, digamos, pueden tener posibilidad. O sea, la producción es generar capital, tal cual, ¿no? Desde Marx está muy clara esta idea, producir capital, ¿sí? Deleuze, en sus teorías de cine, imagen, movimiento e imagen, tiempo, trabaja la idea de la improducción, el cine como algo muy improductivo, es decir, que se desajusta de la idea de la producción, del generar realidad, porque justamente en la biopolítica lo que nos enseña es que lo que nosotros producimos con el trabajo es la realidad. Eso ya estaba en Marx, pero la biopolítica lo deja como muy claro. Entonces, producimos realidad, y en ese sentido, produciendo esa realidad, es como se actualiza el dispositivo del biopoder. Entonces, bueno, en este sentido lo que nosotros proponemos es una improducción, ¿no? Una improducción que logre escapar de esta idea, que se logre deshacer de la idea de la libertad económica, ¿no? Que sería una parte como muy de las ciencias
digamos, de la administración, pero también tendremos las ciencias de lo jurídico, las que producen el discurso de la libertad, de los derechos humanos. Y luego tendremos las ciencias humanas, que son los de la salud. Pero fíjense cómo se van conectando, y ahí la idea que queda es esta parte de la humanidad, con H mayúscula, que tiene que ver ya con este planeta biopolítico, biopolitizado. La humanidad, los derechos humanos, ¿no? En donde todos seguimos ciertos parámetros de salud más o menos indiscutibles, ciertos lineamientos biopolíticos, cierto régimen de veredicción biopolítica, es decir, de pedazos de verdad científica, ¿no? Científica, jurídica y económica, que con eso tiene que ver la complejidad de lo que estábamos hablando. Y entonces, bueno, en ese sentido viene a trazarse esta complejidad económico, científico, jurídico, con la idea de la humanidad, ¿no? Un desarrollo de la humanidad. Una cuestión como que lo humano que es. El humano es alguien saludable, es alguien que vota, es alguien que no protesta, es alguien productivo. Sí, eso es lo fundamental. El humano es productivo. Si eres un ser humano y no produces, pierdes el estatuto, pierdes tu libertad, eres digno de intervención, ya sea de mayor educación o corrección, ya sea de psiquiátricos, ya sea de cárceles, ya sea de mayor vigilancia. Entonces, bueno, alguien improductivo pues es un fracaso en el modelo biopolítico, ¿no? Alguien que no puede producir, es decir, que no tiene trabajo, que no se mantiene por sí mismo, que no tiene una familia que biopolitiza directamente. Esa es una persona improductiva. Por nuestra parte, pues nosotros planteamos esta idea de la improducción, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, por último, ¿cómo inscribir el anarquismo en este sentido? Pues bueno, muy de la improducción, muy de la idea que nosotros hemos estado trabajando y por donde creemos, una idea más estética de la vida, ¿no? O casi una cuestión estética de la muerte, ¿no? En biopolítica queda un gran tema ahí por hablar sobre la cuestión vida y muerte, ¿no? En biopolítica se dice que estamos muertos en vida, ¿no? O sea, que al estar en estos ritmos de trabajo y producción donde la ganancia no nos queda y lo poco que nos queda lo invertimos en nuestra salud, estamos muertos en vida. Y entonces, bueno, pues eso es lo que se problematiza, ese es uno de los grandes temas fuertes ahí, ¿no? La cuestión de la estética, de una estética más ligada con el ocio, con la diversión, con el esparcimiento, con la pérdida del tiempo, ¿no? Uno de los ataques principales, al menos Gilles Deleuze nos dice que el cine lo que trastocó y atacó principalmente es la imagen-tiempo que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que se atacaría es con esta política de la improducción, sería el tiempo, ¿no? Creo que el desafío de nuestro siglo, si es un siglo deleuziano, como lo decía Foucault, es la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, por nuestra parte, la apuesta del anarquismo, me parece, tiene que ver con desafiar los lineamientos del tiempo, que si bien en física cuántica y Einstein tal ya está empíricamente demostrado, en la política es en donde el espacio de acción donde se disputan los conceptos a final del día, nos parece, no es en el método experimental ni en la academia, sino en la política, en la práctica, en digamos hacer las academias políticas también, claro, pero sobre todo es en el desafío de la cotidianidad, ¿no? Ahí es en donde el anarquismo es el anarquismo del tiempo, el que nos toca hoy, una idea de Maturana y Varela de la coexistencia, ¿no? Coexistir varios tiempos, sería una cuestión más así, o desengancharnos de esta idea de producción de la vida y del trabajo. Entonces, bueno, pues es por ahí por donde yo lo pondría, por una cuestión más estética del ocio del tiempo, y ver hasta qué punto el discurso de la autogestión y las autonomías le hacen el trabajo pues al dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la cosa que más o menos podemos hablar. Les digo, tenemos varios seminarios en la red donde trabajamos más esto, o vayan a los que vengan, o síganos en las redes sociales, y ahí más o menos estamos trabajando estas cosas, y de pronto pues sí, tenemos ya algunos textos ahí que vamos a empezar a publicar en este año, o seguro ya el siguiente,
y por ahí para empezar a reflexionar por acá esta cuestión de la biopolítica, que a la luz del anarquismo, de la teoría libertaria, creo que hay un montón de cosas que nos permiten pensar mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que rápidamente eso sería la cuestión. Bueno, pues por el momento podemos hacer como más diálogo, armar otros seminarios, si nos invitan a estos espacios, entonces, pues podemos organizar una cátedra de biopolítica. Yo propongo ahí a la banda si se organiza y nos invitan, y nosotros también, claro que ponemos, nos organizamos como los organismos biopolíticos. No, justo una desorganización en contra, una no organización a modelo biopolítico, pero sí, podríamos organizar una cátedra de biopolítica en Foucault y su escuela de continuación. Estaría bien interesante, y por nosotros estaría muy bien abrir esos espacios, que es lo que queremos. Bueno, yo soy Javier Ávila, pertenezco al colectivo de la Doxa Indexical. Pues los invitamos a que participen por allá con nosotros. Estamos como en Facebook como la Doxa Indexical, en YouTube como la Doxa TV y en Twitter también como la Doxa Indexical. Hacemos seminarios y conferencias y texto, ¿no? Entonces clases. Pues digo, ahí está. Aquí estamos. Un saludo a toda la banda libertaria. Esto está empezando, hay que meter con todo, y pues bueno, nos estamos guachando por acá. Saludos, ánimo.